Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy el invitado vitalicio y eterno, aquí mismo, el señor Nando Gamboa. ¿Cómo va, Nando? Hermoso poder estar con vos ahora en el podcast, en vivo y en directo. Esto sí es en vivo y en directo. Estamos desde algún rincón perdido del Tigre y vamos a tratar un tema que nos apasiona, como es el mundo comiquero, pero vamos a irnos al pasado. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Nando querido, ¿cómo era tener una comiquería en el 2006? Bizarro. Para empezar, bizarro. Y más, yo estoy en una zona de Tigre que es acá Rincón de Milberg. Que bueno, hay muchos comercios que nada que ver, más orientado a ropa, a otras cosas. Y a mí tuve el berretín cuando tenía 25 años más o menos, de que quería hacer algo acá, de una movida un poquitito más de cómics, libros, ciencia ficción, todo ese palo, que era mi berretín. Entonces, bueno, se me pudo dar, por suerte. Yo tenía muchos libros porque venía coleccionando ya de chico prácticamente. Y bueno, entonces con ese caudal que tenía de libro me tiré a hacer una librería, compré otras cosas, otro material más moderno, empecé a traer algunos cómics y todo ese tipo de cosas, así que ahí me largué y bueno, no era muy auspiciosa económicamente, pero culturalmente sí, obvio, conocí mucha gente hermosa, que compartíamos mucha nerdeada y ese tipo de cosas. Es muy importante el año también 2006, sí. El 2005, el 2007, porque también es un periodo de lo que podríamos definir como el final de la segunda oleada de animación japonesa. Ya era finalizaba Locomotion, estaba cerrando Magic Kids, o sea, es también un periodo de declive un poco de aquel boom mítico noventero, y a la vez también era, para mí, me toca especialmente esa época 2006. Yo me acuerdo que ya estaba terminando mi primaria y bueno, siempre lo voy a citar, siempre lo voy a decir porque aquella mítica serie de cómics y manga de Ibrea siempre me acompañó. Sí. Obviamente voy a hablar de Reparaciones Fina, que para mí es el manga más importante de la historia argentina, y también Automatic Quilombo, Casa de Brujas, todas esas obras increíbles, pero especialmente Reparaciones Fina y Casa de Brujas de Patricia Leonardo es la base de todo el manga argentino. Y justo ese año es el boom de toda esa línea maravillosa que fue coordinada por Valdearena. ¿Cómo te acordás cuando salió esa línea, Nando? Me acuerdo, porque yo en ese entonces iba a Liniers, al local de la revistería que tenía el galpón. El mayorista era un galpón lleno de cómics, o sea, era eso. Eran unos tablones en el piso con todos los cómics, o sea, no tenía la presentación por ahí que tiene ahora la revistería, que tenés todas las vidrieras, todo eso. No, la revistería se dedicaba específicamente a vender en mayorista para las comiquerías. Entonces vos ibas y era como ir al puerto. O sea, veías los stocks de todos los libros, los cómics que se estaban editando. Y me acuerdo que sí, que recién en esa época, en el 2006, ponele más o menos, lo que se empezó a reactivar de toda la crisis del 2001, se empezó a reactivar un poco la cuestión editorial acá en Argentina, porque venía todo importado, y entonces fundamentalmente con Ibrea en ese momento que empezó a editar manga nacional, se vivía como una primavera también de ediciones nacionales, cosa que no se vivía después del 2001. Hubo 4 o 5 años más o menos que estuvo paradísimo todo, menos van a editar un manga nacional, imagínate. Claro. Pero en el 2006 sí, se vivía un poco ese espíritu, ¿no? De que se volvía a publicar acá en Argentina autores nacionales. Había una empresa como era Ibrea que se dedicaba de lleno a eso. Y sí, me acuerdo de ir a Liniers y donde estaba, qué sé yo, tenías Iki Townsend y tenías Reparaciones Fina, o tenías toda la línea de Ibrea que estaba editando el manga nacional, y eso la verdad que re importante. Pero ¿cómo comprabas, cómo pedías esos mangas? O sea, ¿cómo vos vas al depósito? No. ¿Cómo es el sentido? ¿Cómo era? Claro. ¿Cómo era? O sea, te presentabas, soy a comiquería tal, vengo. Claro, obviamente. Vengo mayor, ¿cómo es? O sea, yo tenía todos los papeles en regla de la librería, estaba presentada ya en la municipalidad, todo, o sea, tenía todo el papelerío, y ellos obviamente te pedían que si tenías una librería, bueno, que esté habilitada toda esa cuestión para poder empezar a comprar en mayorista. Si no,
cualquiera va y compra. No, obviamente, pero bueno, ellos ya sabían que yo tenía una comiquería localizada acá en Tigre, pero yo hacía todo el laburo a mano yo. O sea, yo iba a comprar al depósito de ellos. No es que me traían acá porque tampoco manejaba un volumen como que justifique que vengan con un camión a bajar mercadería, como podría ser Camelot o podría ser Entelequia. Sí. Entonces directamente iba yo al galpón de allá de Liniers y compraba todo a ojo, a mano. De hecho, el dueño de ahí de la revistería me asesoraba también. Mirá, se está vendiendo esto, llévate esto porque es lo que más se está vendiendo. Entonces, bueno, siempre me asesoraban. Pero la experiencia era así, era agarrar, ir en el bondi, traer los libros y ir armando la comiquería de a poco. Eso me encanta, o sea, el hecho de que sea autogestionado. Re autogestivo, todo. Eso está tremendo, directamente. Y a la vez era un periodo que todavía estaba naciendo internet, por decirlo de alguna manera. Realmente todavía las casas todavía no tenían internet, o era todavía tan común. No. Los celulares no tenían cámara todavía. No. ¿Cómo surgía el hecho de pedir? ¿Vos llamabas o ibas directamente? No, iba directamente. A todo a ojo. Todo a ojo. A curaduría y ojo directamente. Sí, todo a ojo. No es que llamaba, al menos yo no tenía la infraestructura de una comiquería que ya me impida. Entonces, directamente iba para allá y a ojo, a lo que más o menos sabías que se movía. ¿Cómo se llamaba la comiquería? El Arca. Mira, qué tremendo, el arca de Noé de los mangas. Claro, exactamente, era un poco ese espíritu, ¿no? De decir, bueno, tener libros y cómics, que es lo que siempre me gustó a mí, y bueno, nucleados en esa librería. Que después, después con la llegada de internet me cerraba más vender todo eso por internet que tener un local a la calle y bancar todo lo... ¿Cómo eran los clientes de esa época? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo eran los que venían? Bien, muy interesado, o sea, ¿te imaginas? Claro, en ese periodo, ¿no? Claro, un poco la idea también de tener ese rubro es porque es un llamador también a gente que está en el palo de uno, entonces se armaban tertulias de nerdismo a full. Bueno, claro. Ya dijiste de tertulias de nerdismo. Sí. Por favor, los personajes que desfilaron, los artistas que desfilaron por la comiquería, por favor, ¿quiénes eran? No, lo que pasa es que mucha gente de acá del barrio. La gente del barrio, bien. Sí, toda gente del barrio. O sea, había nerdismo del barrio. Nerdismo, claro. Que hasta que no surge un local así, no saltan. Porque están todos, van a las convenciones o lo que sea, pero acá no. Entonces ahí empecé a conocer mucha gente de acá, gente que hace cosplay, gente que dibuja, gente que hace escultura, todo ese tipo de cosas y bueno. ¿Qué fue lo más loco que te han pedido o que pasó en el local en la comiquería? O un episodio así curioso, que vos digas, qué flash esto. Episodios curiosos, O que te pidan algo raro, que te pidan, no sé, algo de Japón, algo a los Gerardo, no sé. No, lo que pasa es que como te digo, por ahí no era caldo de cosas curiosas porque en principio el anime y toda esa movida era algo que la gente en ese entonces, o los que disfrutamos de todo eso, era medio que lo guardamos para nosotros. Sí, obviamente. Medio como que no lo andás mostrando por el mundo. Ahora es más común. Ahora es más común, pero en ese entonces, ¿viste? Entonces, lo que a mí me gustaba era gente que por ahí vos conocías del barrio, que la conocías de la ferretería y te dabas cuenta después, hablando con él, que le gustaba Iki Tousen, ¿me entendés? Claro. O flasheaba con Aika y la bombachita de Aika, ¿me entendés? Pero hasta que no se daba el diálogo ese, era un chabón comprando un tornillo en la ferretería. ¡Qué imagen esa! Claro. Y son los años finales de Locomotion también. Claro, coincidía con toda esa movida, con los años finales de Locomotion. Que 2006, 2005, 2006, fue muy raro. Fue un cambio también cultural, ¿no? Un cambio cultural, que yo creo que es un poco la herencia de la crisis del 2001 y toda la necesidad también que había aguantada por parte de las editoriales o la gente que consumía eso, que decís, en esa época que empezaba a reflotar toda la cuestión editorial, había como mucha sed de nuevos mangas, nuevas historias, y eso estuvo muy bueno. Por haber formado parte, aunque sea de la cadena industrial, de toda esa movida. Un mini Gerardo, ¿eh? Claro, ponele. Sí. ¿Quiénes te influyeron para abrir la comiquería? Fuiste a Camel, fuiste a todos los lugares legendarios de aquella época. Sí, no, la verdad que fue más por motus propio.
y fue porque me gusta Obvio. esos materiales, o sea, me gusta manejarme con libros, me gustan los cómics, es casi una relación fetichista con todo lo que es libros. Y bueno, no, como te decía, yo vi en un momento que había coleccionado libros, cómics y tenía bastantes stocks y digo, bueno, me mando a vender parte también. Era un poco la idea de vender algo que me ingrese y digo, bueno, me voy haciendo... Claro, me hago comerciante acá, digo, es un rubro que me gustaba. ¿Cómo fue ya yendo al último año de la comiquería? No, el último año, ya te digo... empecé a vender por internet, empecé a vender por Mercado Libre. Ya comenzaba a hacerse más grande. Claro, se empezaba a hacer más grande internet acá al menos. Y como empecé a vender por ahí, los números me cerraban más por Mercado Libre. Claro, que tenerla abierta todo el regla. Digo, no, me cierra más sin tener que porque bancar un local a la calle es costoso. Entonces digo, bueno, empecé a vender por Mercado Libre y me largué por ahí. Ya a estar en Mercado Libre y mandar por correo y toda esa burocracia, pero ya cerré el local a la calle. ¿Había tomos importados? ¿Cómo? ¿Había tomos importados? Importados, yo me manejaba con lo importado que venía de la revistería. O sea, porque mi proveedor era la revistería. A 100% listo. 100% de lo que manejaba yo en cómics era de la revistería. Entonces, la importación que podía manejar era lo que traía la revistería, no me manejaba por mi otras cuenta. Vías. Por otras vías no. No. Tremendo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere abrir su comiquería? Que no la abra. Directamente. ¡Qué grande! Ya saben, muchachos. No, o sea, tenés que tener una infraestructura... Tenés que tener espalda. De capital. Tenés que tener una y en un lugar que sea más centro. Y en un lugar que o sea, habría que abrirla en el centro de Tigre, ¿no? En el centro de Tigre o en algún lugar donde haya más gente, pero... es una linda experiencia, obviamente, porque estás en contacto con la materia prima que te nutrió de la infancia, claro. El estado constante, la nerdera del estado puro, directamente. Lo que pasa es que yo en ese entonces tenía esa fantasía de mantenerme entre los libros y vender esas cosas, pero hay que mantenerlo, hay que manejar un capital. Después te das cuenta que te rinde más vender. En ese momento estaban de moda los pines. Sí, fue una época de muchos pines. Me rinde más vender pines que vender los libros. Claro. Pero bueno, estuvo muy linda experiencia, la verdad. Gracias, Arnold, querido, ha sido un privilegio. No, por favor, un placer como y ya vendrán más, porque el invitado vitalicio de este podcast. Sí, ya vamos a hacer más. Bueno, las redes, Nando, querido, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Dónde te puede escuchar? Porque sos un gran músico, sos pianista, sos guitarrista. Estoy como Nando Gamboa. En Google buscas Nando Gamboa, listo, ahí te sale el YouTube, el Bandcamp, toda la historia. Ya saben, Nando Gamboa, muchachos. Yo soy David, el saxofonista, pueden escucharme en el Vivo Podcast, en Spotify, en Apple Music, y bueno, me pueden buscar a mí en todas las redes sociales bajo ese mismo nombre, David el saxofonista. Un abrazo a todos, chao.